Bienvenidos a su primer congreso virtual interdisciplinario que es realizado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Les agradecemos las facilidades por estar aquí para compartirles un poco de todo lo que implica este diagnóstico 3D, específicamente para el ortodoncista digital. Y bueno, también hablando acerca de esto, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar que este diagnóstico para el ortodoncista digital también podría entrar el odontopediatra y las personas que realizan ortopedia funcional de los maxilares. Es decir, es un diagnóstico 3D para la ortodoncia y ortopedia en esta etapa digital. Bueno, es bien sabido que todas las personas nos encanta todo lo que es la tecnología que tenemos, vivimos con la tecnología, hemos utilizado en todo momento de nuestra vida este tipo de sistemas que nos facilitan la forma de vida. Es decir, hoy lo que estamos viendo es que los software que se están utilizando te permiten ver un paciente lo que sería al final del tratamiento o hacer varias propuestas de tratamiento donde tú podrías ver si el paciente requeriría extracciones o no las requiere. Aparentemente esta parte pudiera estarse muy lejos situado para estar hacia nuestro alcance. Afortunadamente la tecnología ha llegado a nosotros y nos ha permitido ver imágenes que antes era imposible ver, por las cuales no teníamos acceso. Hoy tenemos que aprender la anatomía de una forma diferente debido a que todo este tipo de anatomía es nueva y tenemos que irla desarrollando la forma de ir aprendiendo de esta. Entonces, para este momento tenemos que todas las personas utilizando la tecnología estamos en busca de excelencia en nuestros tratamientos. Pero sabemos que para el éxito de uno de nuestros tratamientos tenemos que varios factores que son determinantes para llegar hacia él. El tipo de bracket, la calidad de bracket, los aparatos de ortopedia, todo esto es definitivo para la calidad que buscamos en nuestros tratamientos. A su vez, el tipo de paciente, si el paciente es cooperador, si no es cooperador, todo esto va a ser en decremento o en que sea un éxito nuestro tratamiento. El diagnóstico, ese sí no está en discusión, siempre es una parte definitiva que es primordial para todo lo que es un tratamiento de un paciente. Entonces el diagnóstico es muy importante y hoy vamos a hablar acerca de las competencias y habilidades que están adquiriendo los nuevos dentistas y la forma en la que se están desarrollando. Por eso es que hablamos de diagnóstico 3D y de la formación digital. Lo que hoy tenemos como cambio en todo este tipo de aparatos, en todo este tipo de herramientas que hoy tenemos es diseño de aparatos tridimensionales que ya podemos llevar a una impresora 3D y nosotros podríamos estar en poco tiempo estar produciendo un aparato, 2 o 3 copias del mismo. Ya si se llegara a perder, no habría problema. Entonces, estamos en esta etapa, afortunadamente, donde ya podemos tener acceso a toda esta tecnología. Obviamente, al principio parece ser cara, hay que considerar cómo para algunas personas en este tiempo era algo inalcanzable y que solamente algunos consultorios podían contar con este tipo de tecnología. Digitalizar una imagen, esto era algo complejo. Sin embargo, hoy la tecnología está al alcance de todos nosotros y específicamente para nuestros pacientes. Nuestros pacientes hoy en día tienen a su mano toda esta tecnología para que les estén recordando sus citas, para que nosotros le podamos explicar de una forma más adecuada al paciente sus necesidades y sus objetivos en su tratamiento. Entonces, toda esta tecnología nos está beneficiando. Pero a su vez, todo ese conocimiento que está adquiriendo el paciente también requiere mayor compromiso de nuestra parte, ya que el paciente es cada vez un paciente más informado. En este elemento, que son parte del diagnóstico, utilizamos mucho en esta etapa el CONBIN. Hoy el CONBIN comienza a ser una piedra angular para todos nuestros tratamientos, porque sabemos que con un CONBIN, una variación de la tomografía axial computarizada, que nos permite tener menor radiación, vamos a eliminar sobreimposición de las imágenes y podemos ver imágenes que antes no podíamos apreciar. Entonces, el camino que se está deparando para todo esto es que hoy, con nuestro CONBIN, también se puede hacer sobreimposición de imágenes.
en donde podemos hacer análisis faciales de los pacientes y podemos tener mucho desarrollo y sacarle mayor provecho a todo ese CONVIN. Lleva cierto entrenamiento, pero hoy en todas las instituciones comienza a haber un adiestramiento en esta parte. Hoy se está utilizando etapas, o más bien se puede alcanzar a sacar de una tomografía, se puede generar una imagen bidimensional para que los alumnos puedan trazar de forma convencional su lateral, su PA. Uno podría decidir qué imagen quiere, la del lado izquierdo o la del lado derecho. Todos los software hoy están encaminados hacia desarrollar este tipo de imágenes para las personas que han trabajado con el 2D, sigan utilizándolo. Sin embargo, en unos pocos años va a entrar en desuso muchos de los aparatos de radiografía y estos van a venir a sustituirlos de forma inmediata. Ahora bien, también en donde hemos visto que hay mayores cambios para los estudiantes, para las personas que se están preparando hoy en día y para las personas que trabajamos, hoy tenemos mayor facilidad de adquirir habilidades, destrezas y herramientas, debido a que hoy la información es de forma inmediata. Hoy tenemos la capacidad de estar como ustedes mismos desde la comodidad de su hogar y están vinculados de forma remota o forma virtual escuchando esta plática. Así, a su vez, ustedes pueden también entrar a foros que sean foros de discusión donde les enseñan todo este uso de la tomografía, donde les están enseñando todos los temas actuales y de mayor relevancia y cómo es que se manejan esto. Todo esto patrocinado por las empresas que venden tomógrafos. Es donde se está teniendo muchos cambios y muchas ventajas a nivel de habilidades y competencias que está adquiriendo todos los profesionistas. Y esto es lo que vamos a ver. La nueva forma de trabajo, hoy van a ser profesionistas mayormente preparados, con ciertas destrezas, con ciertas habilidades que van a ir adquiriendo, que van a ser más interdisciplinarias o multidisciplinarias. Hoy ya en pocos años vamos a estar viendo que un CAD/CAM se va a poder instalar en algún consultorio, en algún laboratorio. Entonces ya la forma de ver la odontología empieza a cambiar hacia una etapa digital, empieza a ser una transición hacia una etapa digital. Hoy muchas de las personas están siendo adiestradas, están aprendiendo todo el uso del CONVIN para sacarle mayor provecho, que no nada más sea una lateral, una panorámica, sino que vean los cortes multiplanares, donde puedan diagnosticar de forma más integral, en forma 3D, a sus pacientes. Y esto todo recomendado por la Academia de Radiología Maxilofacial. También, estos alumnos que hoy, y estas personas que hoy están accediendo a toda esta forma de educación, van a tener este tipo de herramientas. Cada vez se va a ir moviendo hacia la parte digital, hacia la parte de simulación, toda la educación. La educación está teniendo gran impacto en esta parte y se ha visto que las personas, al estar actualizándose y utilizando este tipo de tecnología, están teniendo curvas de aprendizaje no tan grandes, debido a que no necesitan tanto tiempo para estar mejorando sus destrezas. Esto es lo que vamos a ver en pocos años. Ya escuelas como el Instituto Politécnico Nacional está desarrollando este tipo de software, donde los alumnos son sus trabajos de titulación, son sus proyectos, y están trabajando en todo este tipo de formas nuevas de aprendizaje y enseñanza. Esto va a ser importante y va a ser esencial durante los próximos años. Este tipo de tecnología van a ser tratamientos personalizados donde el paciente y donde el doctor va a poder ver cómo van a terminar esos tratamientos y van a tener asistencia vía computadora, también apoyada por un grupo de especialistas. Esto va a venir a dar un cambio. Lo robótico para doblar alambres va a tener un cambio importante durante estos próximos años, todo lo que es la parte de ortodoncia. Y como lo podemos ver aquí, hoy se están desarrollando estos nuevos software que están permitiendo ver, dar otro diagnóstico y otro punto de vista de lo que antes podíamos tener como un dogma, que no sabíamos a ciencia cierta lo que estaba pasando. Hoy la tecnología nos está mejorando y nos está abriendo nuevas pautas hacia dónde movernos y hacia dónde caminar.
Es así que son los primeros trabajos que se están realizando acerca de una ortodoncia completamente individualizada y que pudiera ser también de forma impresa en tecnología 3D. ¿Qué es lo que va a pasar? Este tipo de imágenes son pacientes que se les está dando el torque, el tipping, todas las inclinaciones adecuadas para que el diente se quede en la mejor posición correcta. Esto es lo que se va a hacer. Se va a poder imprimir brackets. Las casas comerciales van a estar trabajando, dándote las guías, los moldes para que tú puedas imprimir. Hacia eso nos estamos moviendo. Hoy ya es una realidad. Tienen varios defectos, varias fallas, pero bueno, se están haciendo los primeros intentos para realizar una ortodoncia impresa totalmente individualizada. Entonces, ahora sí, tenemos que llegar a este momento donde toda esta tecnología la tenemos que usar para beneficio de nosotros. Cuando estamos hablando de esta tecnología, el Combin no lo vamos a poder dejar o separar de toda esta tecnología 3D. Porque el Combin sabemos que tiene muchas aplicaciones, ver vías aéreas, problemas transversales, y va a ser el vínculo para digitalizar las imágenes, además de poder ver pacientes que tengan senos aumentados y que esto elimine la posibilidad de colocar microtornillos. Esto va a ser una ortodoncia o una ortopedia completamente individualizada. Y bueno, hay muchas indicaciones para todo el uso del Combin. Sin embargo, en todos los foros internacionales, en todos los lugares se está discutiendo sobre estos temas que a nuestro parecer pudieran ser de los más relevantes o de los que se está teniendo mayor injerencia hacia todos los tratamientos de ortodoncia y ortopedia. Problemas de articulación, problemas de vías aéreas, problemas transversales y problemas de espesor de hueso o de sínfisis. Hoy es lo que estamos viendo. Entonces, hoy con el Combin nos permite ver la posición y forma del cóndilo. Es una forma muy rápida, muy fácil de hacer diagnóstico para ver cómo se está comportando nuestros pacientes. Cuando ya se puede analizar este tipo de imágenes, nos puede dar la situación y el pronóstico para ver el tratamiento de nuestro paciente. Ya podemos calcular con estas imágenes dónde está el problema. Podemos entender que está canteado el maxilar, está desviada la mandíbula. Todo este tipo de procedimientos hoy los podemos entender de mejor forma, puesto que lo estamos viendo de forma tridimensional. Este movimiento que pudiera presentar nuestro paciente, que se desplaza la mandíbula hacia adelante, el otro cóndilo se desplaza hacia atrás, uno hacia arriba, uno hacia abajo, eso es como nosotros lo vemos en el Combin. Son formas muy sencillas que están apareciendo de análisis que describen cómo está comportándose el paciente y qué esperar. Si hay desplazamiento de disco, si no hay desplazamiento de disco, si hay reabsorción, y todo esto hecho por un conjunto de personas que hoy están desarrollando, están utilizando toda esta tecnología, están desarrollando este tipo de índices o análisis que cada vez sean más fáciles para que la gente lo pueda introducir a su día a día. Por ejemplo, es una investigación y una clasificación hecha por el doctor Kazumi Ikeda, donde él vio que los pacientes que tenían una posición condilar, entre más posterior se encontrara el cóndilo, iba a haber una compresión de disco o un desplazamiento. Es decir, él validó este estudio para ver que por ejemplo, es un paciente en un nivel 1 de desplazamiento de cóndilo, desplazamiento nivel 2, donde se encuentra en una parte más posterior el cóndilo, nivel 3, demasiado posterior al cóndilo. En esta situación ya ni siquiera hay atrapamiento del cóndilo, del menisco articular, perdón. Aquí ya el riesgo de que haya un desgaste articular es bastante severo. Entonces, con todo este tipo de imágenes podemos determinar cuáles son los pacientes que tienen mayor predisposición o que tienen factores de riesgo para tener este tipo de problemas a nivel articular. Por ejemplo, los pacientes que tengan interferencias en los molares, sabemos que es un punto prematuro, puede ser o un punto de prematuro de contacto o una interferencia que cause una distracción condilar. Entonces, los pacientes, por ejemplo, de biotipo 2, división 2, de maloclusión 2, división 2, la mandíbula se va a ver obligada a desplazarse en una parte posterior. Con el Combin podemos diagnosticarlo y ver cuál es la mejor terapia para nuestro paciente.
En el caso de los pacientes que tienen mordida abierta, sabemos que este desplazamiento va a ser hacia la parte superior con el riesgo de que haya ese desgaste articular. Por eso es que tenemos que estar evaluándolo en todo momento. En esta parte es importante que nunca vamos a dejar atrás nuestros análisis funcionales. Estos van a ser análisis suplementarios, nuestro CONVIN, pero siempre tenemos que estar acompañados de ese análisis funcional, en donde podemos ver que cada vez va a ser más frecuente encontrar pacientes que tengan este tipo de alteraciones a nivel articular. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que van a ser pacientes que van a tener desde una distracción o un desplazamiento de menisco hasta una parte donde ya haya una traslación del cóndilo, causando mayor patologías a nivel articular y desde una capsulitis hasta reabsorción. Entonces, este tipo de pacientes cada vez va a ser más frecuente y todo esto ha sido reportado específicamente en muchos artículos de este tipo de revistas y para los odontopediatras en revistas de las que tienen mayor peso para nuestra especialidad. También tenemos que considerar que ya se están hablando de números y factores de riesgo. Hoy se empieza a hablar que ya entre los 11 y 13 años muchos de los pacientes ya están dando 2 o 3 síntomas. Sin embargo, el problema es que la enfermedad se originó un poco antes. Por eso es que tenemos que estar muy conscientes con este tipo de problemas, además de que, como toda enfermedad, entre más pasa el tiempo, progresa más el deterioro del paciente. Por eso es que tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos. Estas son imágenes de pacientes que tienen una simulación de un paciente que tiene un desplazamiento de la mandíbula en donde se está causando una distracción y una posible reabsorción. ¿Cuál sería el riesgo? Hoy este tipo de reabsorciones del cóndilo se está observando que hay desgaste en el fibrocartílago, el cual permite que sea el centro de crecimiento primario de la rama. Cuando el paciente no se llega a desgastar este cóndilo, va a haber un crecimiento asimétrico. Todo esto ya ha sido investigado y ya ha sido justificado durante estos años, desde el 2015, para explicar cómo es que se da este funcionamiento. Por eso es hoy importante que se haga un diagnóstico temprano con este tipo de análisis. En esta clasificación, por ejemplo, está hablando de cómo es que este tipo de desgaste va a llegar a que ya no haya un hueso corticalizado y nos pueda degenerar en un desgaste, en una artrosis. Entonces tendríamos que estar pensando que cuáles son nuestras consecuencias, pacientes con asimetría mandibular. Desafortunadamente todavía no hemos pensado del todo en la forma de diagnóstico 3D, por eso es que hoy tenemos que estar más abiertos nuestros ojos. Pacientes que solamente los veíamos de forma aislada, que veíamos la parte dental, tal vez podíamos hacer un diagnóstico de presunción al hacer un análisis funcional, pero con ayuda del CONVIN podemos ver que los pacientes tienen una simetría muy marcada y cuando vamos a su análisis del disco, a su análisis de cóndilo, encontramos que mediante el análisis de Kazumi-Ikeda podemos ver que la posición de este cóndilo es en nivel 1 y en este ya es en nivel 3, el cóndilo de este lado, y que no nada más está en posición 3, sino que ya también hay un deterioro o un aplanamiento, como es llamado en la literatura. Entonces son nuevos índices que se proponen, que hoy van a ser de mucha utilidad clínica, que te van a dar demasiada información, para que a su vez tú hagas el plan de tratamiento necesario para estos pacientes, en donde sí requieres entrenamiento en este tipo de imágenes, pero cada vez se suman análisis más sencillos y software que te van a facilitar todo este trabajo. ¿Por qué? Es importante que nosotros tengamos que estar tomando en cuenta el tema de artrosis. Los números son fríos, están aumentando los casos de artrosis idiopática juvenil, en donde tenemos que recordar que es un desgaste al no haber interposición del cóndilo, hay una inflamación, un proceso de inflamación debido a cargas persistentes y una erosión en los huesos. Por eso es que tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes. Sabemos que este tipo de problemas no nada más va a deteriorar el crecimiento del paciente, sino la capacidad de funcionar de forma adecuada. Este es un cóndilo de un paciente de 11 años, en donde ya está el cóndilo aplanado. Este es un paciente donde también sabemos que, a pesar de que esto tiene influencia genética,
son pacientes que tienen edades tempranas y ya están desarrollando este tipo de problemas. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente, porque este tipo de patologías tienen que ser llevadas de otra forma su tratamiento. Porque sabemos que esta artrosis idiopática juvenil va a traer trastornos en el crecimiento hasta en un 70%. ¿Qué es lo que nos va a causar? Va a reducir el crecimiento de la rama, que eso va a darnos una rotación posterior de la mandíbula, altura facial se va a ver aumentada, mordida abierta y con todo lo que eso lleva. Reabsorción radicular, problemas periodontales, todo esto es muy estudiado. Tenemos que acudir a los radiólogos, que son los expertos en este tipo de imágenes de temas, y ellos te dicen con números fríos que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen hasta 300,000 pacientes diagnosticados con artrosis idiopática juvenil. Nosotros también tendríamos que empezar a valorar este tipo de problemas. Y ellos son, los cirujanos también son tajantes en este sentido. Ellos te describen cómo es que esta destrucción del fibrocartílago te va a llevar a esa disarmonía facial y que los números están aumentando de casos y que hasta en un 60% la mayoría son de casos de artrosis. Por eso es que tenemos que estar al pendiente utilizando la tecnología del diagnóstico 3D, además de las nuevas formas de tratamiento. Vamos a hablar acerca de todas ellas, porque desafortunadamente un paciente, esta es una escala o un diagrama que hizo el doctor David Hatcher, en donde explica cómo es el proceso de tiempo, la evolución de la enfermedad, en donde te dice que tú puedes estar con un problema de chasquido y puede ir desapareciendo, pero no porque el paciente esté sanando, desafortunadamente, sino porque la enfermedad comienza a progresar y puede estar en este tipo de etapas. Entonces ya no va a ser asintomático. El paciente puede no referir ningún tipo de problema, ningún chasquido, ninguna subluxación, pero el problema puede estar ya aumentado o puede ser demasiado grave el daño. Por eso es que tenemos que estar hablando de todo lo que es diagnóstico específicamente a nivel articulación. Otro gran tema es problema de vías aéreas. En todos los foros en Estados Unidos están hablando acerca de lo que es la apnea, de las consecuencias que esto conlleva. Por eso es que se han propuesto varios índices, varias formas de diagnóstico mediante el COMBIN, donde tú puedes ver si el paciente tiene alta posibilidad de padecer apnea. Y esto tú solamente vas a medir en milímetros cuadrados y tú vas a detectar si el paciente lo vas a tener que remitir o hacer otro tipo de tratamiento. Pero bueno, ya no nada más se está hablando de aspectos faciales, sino de calidad de vida, por todas las repercusiones que tiene esto durante el sueño, porque sabemos que los niños liberan su hormona de crecimiento durante las etapas profundas de sueño. Cuando un niño padece apnea, esto no va a ser posible. Por eso es que tenemos que estar viendo que la Sociedad Americana de Otorrinolaringología está teniendo números que son bastante severos con respecto a todo esto, con todo lo que conlleva este tipo de problemas que están desencadenando para un posible problema de este tipo. También los problemas transversales han cobrado gran auge durante estos tiempos. Durante estos años se habla mucho acerca de un diagnóstico transversal. Hoy, al tener esa posibilidad de ver a los pacientes de forma frontal, de forma anteroposterior, sin sobreimposición, nos está abriendo parámetros para hacer un verdadero diagnóstico transversal, porque hoy nos estamos enfocando más hacia los huesos y no hacia los dientes. Por eso es que hoy hay una infinidad de diagnósticos que te van a permitir ver si el paciente tiene problemas transversales o no. Y todo basado a bases óseas y no a otras referencias que pudieran ser inexactas. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que tú dentalmente podrías pensar que no tienen ningún problema en sentido transversal. Podrías pensar que tal vez tiene sobremordida aumentada, pero bueno, no pensarías nada en lo transversal. Este paciente, tú estarías esperando que estuvieran los dientes dentro de sus bases alveolares, pero hay que recordar que todas las discrepancias tienden a compensar. Este es un paciente clase 3 que está compensando, pero nunca podemos olvidar que también en sentido transversal los pacientes compensan. Y este es un estudio que se realizó con tomografías, con cortes coronales,
en donde se vio que este tipo de pacientes no necesariamente estaba sano. Este paciente clínicamente, dentalmente, cualquier análisis me podría detectar que está bien, pero en el momento que tú haces un análisis tomográfico, te das cuenta que tiene una discrepancia transversal severa, en donde la parte esqueletal de las bases óseas tiene una compresión con respecto a la mandíbula, puesto que no se ha cruzado por la compensación del dente alveolar. Pero eso no quita que haya un problema severo de discrepancia transversal. Y sabemos hoy todo lo que está repercutiendo eso a nivel periodontal de los pacientes. Hay gente que está interesada, hay una doctora que se llama la doctora Andrea Estefanía Guerra González, que estamos muy orgullosos de haber podido colaborar con ella, en donde ella sumó haciendo un trabajo de diagnóstico transversal para validar herramientas que pudieran funcionar de un diagnóstico más preciso para detectar este tipo de problemas. La doctora ganó en un concurso y bueno, está haciendo investigación importante y por mexicanos. Por eso es que cabe resaltar ese dato, porque sabemos que cuáles van a ser nuestras repercusiones a nivel periodontal van a ser severas. Estos pacientes, si se dan cuenta, están completamente compensados. ¿Cuál va a ser el problema? Que va a haber esas dehiscencias o fenestraciones recidivas y bueno, si el periodoncista quiere estarlo poniendo el tejido, injertos, va a fracasar debido a que es demasiada la compensación. Por eso es que hoy nos damos cuenta que tenemos que diagnosticarlos y más aún, este tipo de pacientes tenemos que contemplar lo que está pasando. Pacientes que no necesariamente tengan la mordida cruzada, en el momento que se le ponga una aparatología o una prescripción, este es otro paciente en donde no se contempló ese tipo de problemas transversales, tiene un colapso maxilar, una discrepancia transversal de importancia, entonces se empiezan a fenestrar las raíces. Por eso es la importancia de hoy que se contemplen otro tipo de alternativas o de tratamientos, claro, siempre y cuando se hayan diagnosticado a tiempo. También en donde se está haciendo mayor énfasis es en el ancho de las corticales o de la sínfisis, puesto que sabemos que al no ver hueso, en el momento que un movimiento que deseas hacer, va a haber una exposición o una recesión del tejido gingival. Entonces, hoy estamos trabajando con nuevos análisis y propuestas que te dicen no nada más a dónde tendrías que mover tu diente debido a un ángulo o a una necesidad facial, sino también pensando en que consideres ahora qué movimientos no deberías de hacer para no perjudicar la condición periodontal de tu paciente. Por eso es que estos pacientes hoy sabemos que una alternativa es la aceleración osteogénica acelerada y bueno, está dando buenos resultados, por eso es que tenemos que considerarla, meter a nuestro arsenal de herramientas. Están cambiando los índices. Hoy ya no vamos a pensar nada más en un paciente que tenga una inclinación ideal. Estos pacientes tienen un INPE ideal, entre 85 y 95. ¿Cuál es el problema? Que hay unos que tienen bases óseas amplias y los que no las tienen, en los cuales nosotros tendremos que individualizar los tratamientos. Por eso es que es importante que hoy contemplemos este tipo de análisis que te va a decir si tienes posibilidad de mover o realizar esos movimientos o si no tienes posibilidad de realizar esos movimientos debido a esas limitaciones, porque este sería ese tipo de problemas. Pacientes que son con gran discrepancia sagital, también al momento de colocar bracket tendrían que compensarse demasiado y bueno, los efectos serían los que estamos notando aquí. Por eso es que hoy tenemos que pensar en una ortodoncia y una ortopedia integral o multidisciplinaria. ¿De acuerdo? Hoy, además de esto, como si fuera poco, no nada más es que el paciente no tenga dolor, que el paciente se vea bien y que sus características faciales que tengan armonía. Hoy también empieza a haber un concepto que se llama diagnóstico global, en donde una de las primicias es que ahora los pacientes no nada más veas la parte de enderezar dientes. Hoy tenemos que buscar la parte funcional. Este caso es un paciente que tiene coronas muy pequeñas, pareciera que tuviera dientes anchos, pero bueno, las propuestas que hoy se hacen de tratamientos para este tipo de nuevos pacientes es esta gama de tendencias, donde tú puedes colocar el bracket. Si lo colocaras
a la mitad de la corona no harías ningún movimiento. Pero si te das cuenta y haces un análisis dentario de este paciente, un diseño de sonrisa, te darías cuenta que le falta de tejido dentario. Por lo cual, tú estarías en la posibilidad de planear ese tipo de movimientos en donde tú colocarías de forma adecuada en un diente completo para que pudieras lograr la intrusión de estos pacientes y la posterior rehabilitación, dando mejores resultados funcionales y estéticos. Estos son el tipo de tendencias que se están tomando. Hay pacientes que tienen agrandamientos gingivales o simplemente alteraciones en la erupción, que esta es una erupción pasiva, en donde tú podrías colocar de forma inadecuada los brackets al situarlos a la mitad de la corona anatómica, clínica, perdón. Por eso es que tú tendrías que estar evaluando cuáles son los parámetros de cada paciente. Si son individualizados estos parámetros, tendrías que estar viendo que este paciente tiene unas coronas más grandes y tendrías que colocar más gingiva los brackets. Por eso es que hoy tenemos que considerar todo este tipo de elementos, debido a que desafortunadamente en nuestros pacientes cada vez es más frecuente encontrarnos con dientes incompletos, con dientes extruidos o intruidos en su defecto. Entonces, sabemos que la colocación es ideal para cada paciente. Sin embargo, si hoy queremos nada más emparejar las coronas clínicas de estos pacientes, causaremos defectos óseos más grandes, una extrusión de ese diente y más exposición de cemento. Por eso es que tenemos que pensar que nuestro aparato de arco recto necesita una modificación. Es decir, en dientes que no son completos, tú necesitas colocar de forma adecuada la posición del bracket. Y esto sabemos que durante los años de experiencia la vas a ir adquiriendo. Sin embargo, para este tipo de pacientes tienen necesidades especiales, estéticas también y funcionales. Por eso se vuelve hoy un reto hacer todo este tipo de colocación de brackets en estos pacientes que tienen estos problemas. Sabemos también que el paralelismo radicular es importante. Por eso es que hoy aditamentos o aparatos como el CAD/CAM nos están permitiendo poner aparatos o guías o cucharillas que le den certeza a nuestra colocación y posición final de los brackets. Sabemos que con un moldeado convencional, que tú tomas un modelo, colocas los brackets, tú estarías ahorrándote por lo menos 3 meses de trabajo. Sin embargo, se ha demostrado y se ha estudiado que tú con colocar una cucharilla que ha sido planeada por un CAD/CAM o por un sistema, un software que te esté contemplando las raíces, el promedio que te ahorras son hasta 8 meses al estar eliminando problemas en la colocación, errores en la colocación. Por eso es que esto comienza a ser una realidad. Este es una cucharilla que está hecha por una empresa mexicana, en donde tú puedes ir colocando tus brackets, que ya previamente se te hizo una recomendación a qué altura tú puedes hacer algún tipo de modificación, y dependiendo de tus necesidades puedes decidir a qué altura colocar los brackets, o si quieres hacer una corrección, o si quieres dejar un espacio para un diente que va a ser rehabilitado, un espacio, un lateral conoide. Hoy ya es una realidad este tipo de elementos que están ayudados del CONVIN. Este va a ser el vínculo para hacer estas impresiones. Ya no nada más es el modelo que se escanea, sino también tú vas a ver la posición de las raíces. El software te permite ver cuál es el tipping indicado para la colocación y que tú no estés causando un retraso en tu tratamiento. Por eso es que hoy se vuelve una herramienta importante para todos nuestros dentistas, de estas ortodoncistas, odontopediatras de estas nuevas generaciones que requieren colocar aparatología fija. Estas son las imágenes que te contemplan estar colocándola en una posición adecuada. Tú podrías estar moviendo la posición de los brackets, que ya te ubicó los puntos FA. Tú puedes manejarlos, tú puedes corregir el tipping dependiendo de las raíces, y tú puedes utilizar el bracket para cualquier marca, para cualquier necesidad que tú tengas, de cualquier costo, de cualquier marca. El bracket que tú decidas lo puedes integrar a este tipo de cucharillas. Y aquí es donde también cabe mencionar que si tú decides y tienes la posibilidad de tener una tomografía de tu paciente,
tú vas a ver que a lo mejor tu paciente tiene un colapso o que no está en las mejores condiciones para un tratamiento de ortodoncia con la prescripción que tú manejas. Por eso es que aquí hay la posibilidad de que tú hagas un cambio a estas prescripciones en donde en lugar de poner un bracket que tenga de -7 en prescripción de torque, prefieres dejar uno de 0, que te va a mantener las raíces dentro de las corticales, siendo un procedimiento, un tratamiento más biológico. Esto es lo que va a permitir en este tiempo trabajar de forma más adecuada. Las guardas, viendo que se acerca tratamientos para los pacientes que tienen problemas temporomandibulares, se están haciendo guardas impresas que si ya se pierden, que utilizan mucho menos trabajo de laboratorio, menos horas de laboratorio, son una realidad hoy. Se están trabajando en ellas, todo se somete a un articulador virtual, se toman los registros de la forma en la que convencional, solamente que se digitaliza el modelo y en la posición de la mandíbula y se lleva a un articulador virtual. Por eso es que nos está facilitando, y eso hecho por empresas mexicanas. Y hablando un poquito más acerca de estos problemas transversales que no podemos dejar de largo, encontramos casos de pacientes que tienen colapso importante, en donde tienen una discrepancia esqueletal. Mediante el análisis de PEN de unos 13 milímetros, te das cuenta que no lo puedes resolver con una expansión normal, y sin embargo el paciente ya su sutura media palatina ya osificó. Por eso es que no podrías hacer un tratamiento convencional de una disyunción con ortopedia y mecánica. Tendrías que hacer este mismo tipo de tratamiento, pero anclada a hueso. Por eso es que estamos utilizando los DATs, y esta es otra facilidad que da la tomografía y las impresiones 3D, que tú podrías hacer una guía para colocar tus microtornillos para tu dispositivo de expansión maxilar, sin riesgo a fenestrar raíces ni que te causen ningún tipo de problema. Estos son los aparatos en los que se han colocado anclados a hueso. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que se están trabajando en modificaciones de este tipo de aparato para que ya se impriman los aparatos que sean disyuntores y guías. Entonces, esto va a ser es un futuro bastante prometedor. En todo el mundo se están utilizando este tipo de guías para colocar los microtornillos, porque hoy se entiende que es una necesidad primaria y que ya no se le está dando nada más a las impresiones en la parte médica. A nivel de prótesis, la impresión 3D no solamente se está utilizando para eso, sino también nosotros la empezamos a adquirir para usar guías para corticotomías. Eso también se está trabajando en el laboratorio. Entonces, como pueden darse cuenta, toda la tecnología nos está facilitando este tipo de diagnóstico, tratamientos y, bueno, alternativas de tratamiento. Esta es una alternativa de tratamiento que durante estos años ha tenido gran desarrollo, porque antes solamente podías hacer movimientos de proclinación o retroclinación. Sin embargo, hoy con la tecnología, con el desarrollo del software, te está permitiendo que al haber tanta investigación, hoy se puedan dar movimientos ya de tipping o de torque. Este es el gran desarrollo que se ha dado en este tipo de aparatos, que son una alternativa de tratamiento para algunos de nuestros pacientes, pero están mejorando las capacidades de movimiento. Entonces, aquí podríamos estar definiendo que ya se va a poder dar este tipo de movimiento de intrusión o de extrusión que antes eran muy difíciles de lograr, gracias a que hay aditamentos, los attachment, que son los que te permiten colocarlos sobre el diente para hacer movimientos más complejos, movimiento de cupla, por ejemplo. Entonces, están mejorando mucho los sistemas. Estos son pacientes que son tratados con alineadores, en donde tú haces toma de impresiones, el laboratorio te hace la planeación y tú vas colocando la aparatología que te va a llevar a este tipo de resultados. Pacientes que, por supuesto, tienen que ser diagnosticados en todos los casos, articular, transversal. Por eso es el uso de la tomografía indispensable para este tipo de tratamientos, puesto que se van a hacer sobreimposiciones y se van a ir contemplando que las raíces queden dentro de sus bases biológicas. De igual forma, se hace el procedimiento, se digitaliza y, bueno, se llegan a resultados. Esos resultados
se están teniendo con bastante éxito y ya lo estamos incorporando a las instituciones, a las escuelas de ortodoncia, los estamos incorporando este tipo de sistema, puesto que los estudiantes hoy necesitan utilizar este tipo de herramientas porque no se pueden quedar fuera del mercado, ellos tienen que estar a la vanguardia con este tipo de tratamientos y es por ello que los alumnos en las instituciones están aprendiendo a manejar esta tecnología. Se sugiere que para los alumnos que van empezando con este tipo de tratamientos, empiecen con casos sencillos, donde tengan poco apiñamiento, donde tengas que hacer poco tratamiento, y los alumnos es donde ellos aprenden de toda la parte de cómo atender al paciente, cómo recibirlo, cómo se darle seguimiento, porque es un tratamiento diferente. Por eso es una alternativa, pero es una alternativa que todos los nuevos estudiantes y la gente que quiera incorporarse a esta tecnología va a ir aprendiendo con esta curva de tiempo de aprendizaje. También los alumnos están incorporando el diagnóstico 3D con los trazos tridimensionales que les permiten aprender de forma más dinámica la anatomía, al momento que también están estudiando la tomografía, para poder estudiar y diagnosticar en análisis bidimensionales, para tener mayor precisión en las imágenes. Todos los sistemas que serían de trazo cefalométrico incorporados a las radiografías también convencionales o a las tomografías, o también los alumnos están aprendiendo a hacer de forma tratamientos más integrales, desde un diseño de sonrisa hasta una colocación guiada por computadora para los brackets, y que ellos estén eliminando tiempo de errores, eliminando el tiempo de tratamiento por posibles errores, mientras ellos están aprendiendo a colocar los brackets. En estas etapas que el alumno necesita ir aprendiendo, bueno, este tipo de ayudas va a facilitar que los tratamientos se terminen durante el tiempo previsto. Sabemos que la mayoría de los programas en las escuelas son a 2 años, por eso es que necesitamos evitar este error en la colocación. Sin embargo, sabemos que el alumno va a tener que estar cambiando y reposicionando bracket. Con esta tecnología se ha visto que se van reduciendo estas curvas de aprendizaje y se va desarrollando habilidades que el alumno va a aprovechar para toda su carrera. No me queda más que agradecer a todas las personas involucradas en este tipo de trabajos, todas las personas que han formado parte de mi desarrollo, de toda esta integración, de personas que nos asesoran, personas que son de equipo de trabajo y que están desarrollando esta tecnología y nos están permitiendo dar pasos agigantados en este diagnóstico 3D e incorporarlo hacia la práctica diaria. La idea es que en un par de años mucha de la gente se esté incorporando a toda esta tecnología. Entonces vamos a tener que dar capacitaciones para las personas, para los maestros que ellos quieren incorporarse a todo este tipo de herramienta y que, bueno, le den una oportunidad a toda esta tecnología. No quiere decir que lo demás ya no exista, simplemente es una forma diferente de trabajo para que lo analicen, para que vean que todas las ventajas que pueden sacar para los tratamientos de estos nuevos pacientes que requieren cada vez tratamientos más interdisciplinarios. Y bueno, esto es todo por lo que quería compartir y bueno, les agradezco, esperamos vernos pronto. Gracias.